En este documental hablaremos de la crisis económica que ocurrió en el año de 1994, causando gran pérdida de trabajo, devaluación de la moneda, sumas grandes de dinero, entre otras cosas. Este fue un buen año en lo económico, debido a que la inflación se conservó en un nivel bajo. Sin embargo, al final del año, los acontecimientos políticos que suscitaron al país los meses anteriores crearon inestabilidad y desconfianza en los mexicanos. México estuvo presionado para cumplir el compromiso de pagar su deuda con otros países e instituciones, provocando una gran inestabilidad económica a sus ciudadanos. La crisis económica en México de diciembre de 1994, provocada por la falta de reservas internacionales, causó la devaluación del peso en los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo y fue conocida en el país como el error de diciembre y en el extranjero como el efecto tequila. En el pasado, gracias al dinero de los inversionistas extranjeros, pero por el temor provocado por la inestabilidad que en ese año propiciaron, muchos inversionistas nacionales y extranjeros sacaron su dinero del país a finales de 1994 para invertirlos en otros países. Cuando un país gasta más de lo que produce, tiene que devaluar su moneda. El gobierno mexicano se resistió a devaluar la moneda y prefirió subir los precios. El 20 de diciembre de 1994, la situación era casi imposible, por lo que el gobierno decidió devaluar la moneda el 15% del peso. El efecto tequila, un evento sorpresivo en México, provocada por el mal manejo de la política económica, misma que causó la disminución del nivel de vida de una gran cantidad de la población mexicana. Una crisis que fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. Durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo, a una semana del inicio del proceso de la devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20 millones para que el gobierno mexicano efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. Because Congress cannot act now, I have worked with other countries to prepare a new package. As proposed now, it will consist of a $20 billion share from the United States' Exchange Stabilization Fund, which we can authorize by executive action without a new act of Congress. That $20 billion in reserve U.S. funds the President decided to use for Mexico is only half the amount he had asked Congress for. But combined with more than $17 billion in additional funds the administration rounded up from international lending institutions, officials said
Mexico will have about the same total amount to help stabilize the sinking peso. Mexico's economic crisis deepened today with stocks dropping sharply and the peso still under fire. A government austerity plan announced yesterday and billions of dollars in assistance from the U.S. and others apparently have not bolstered the confidence of investors. Here's ABC's Bob Jamieson. There was such panic on the Mexican stock market that some brokers advised their clients to sell regardless of the loss. When the trading ended, the market had lost another 7% of its value. This year alone, Mexican stocks have fallen 20%. A similar loss here would equal a 750-point drop on the Dow Jones Industrial Average. México pasó por muchos acontecimientos muy fuertes en ese mismo año, por lo que la gente se encontraba muy desconfiada por sus políticos. Entre algunos de ellos se encontraban los siguientes: el movimiento armado en Chiapas, los asesinatos del candidato a la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio, y el secretario general de ese mismo partido, José Francisco Ruiz Massieu, las elecciones y el cambio de presidente. En lo económico, al igual que hace muchos años, el país estuvo presionado para cumplir el compromiso de pagar su deuda con otros países e instituciones. Fue un 20 de diciembre, hace 25 años, cuando el país se despertó con la pésima noticia: la última crisis de fin del sexenio, que curiosamente se dio a inicios de un sexenio. También marcó la pelea entre los expresidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. Sus consecuencias fueron devastadoras: desempleo, paquete de ajuste, recortes, hipotecas perdidas, personas que huían de los bancos, instituciones financieras que caían en la insolvencia, paquetes millonarios de rescate de Estados Unidos, pero lo peor, la baja economía de 6.2%. That was only one blow to Americans who had $53 billion invested in the Mexican stock market before the crisis. The peso also continued to collapse. It has lost 40% of its value to the dollar in the last 3 weeks. El Banco de México dio a conocer mucho tiempo después, en su informe sobre lo que pasaba en el año de 1994, que las reservas internacionales al 19 de diciembre eran de 10.497 millones de dólares. 3 días después, el 21 de diciembre, habían perdido la mitad de su monto. Quedaban 5.584 millones de dólares. Vale recordar que las reservas internacionales habían iniciado en el año con 24.978 millones de dólares. Fueron muchas las personas afectadas, por lo que decidimos hacer una recopilación de testigos, por lo que nos mencionaron algunos sucesos. El señor Refugio Hernández Castañeda, del municipio de Tecolotlán, del estado de Jalisco,
Nos comentó que él radicaba en el año de 1994 en el mismo lugar, donde la moneda nacional se devaluó, afirmando que le afectó económicamente, por lo que millones se hicieron miles. Asimismo, el dólar subió de valor y la moneda nacional bajó de la misma manera. Los intereses que pagaban al 5% subieron hasta un 15% más. Las personas no usaban los bancos para guardar su dinero, sino en costales, por lo que al ocurrir la devaluación, al tener sumas grandes de dinero, se convirtió en casi nada, dejándolos en la ruina total, incluso hasta perder sus casas. El caballero nos interpretó a su punto de vista que nuestro país debe tener medidas precautorias en caso de que se presentara una crisis como la de ese año, puesto que si llegara a presentar, se acabaría México. Nos dejarían morir de hambre, pues considera es uno de los países con mayor índice de pobreza y pocos recursos para tener una mejor vida. Además de que ha pasado por muchas situaciones que no han favorecido en lo más mínimo económicamente. Hasta el momento las cosas han subido bastante, la canasta básica, los combustibles, y no hay mucho trabajo, y donde hay el sueldo es mínimo, y las familias no pueden mantener un nivel de vida favorable. Igualmente, el señor Sergio Ledesma vivió esta crisis, en el cual los precios de los productos subieron drásticamente en su totalidad. Era sorprendente e impactante lo elevado que era el costo de los artículos, nos explicó. Hechos provocados por el presidente que ingresó a su puesto el mismo año. Cuando él se incorporó a la presidencia, el peso se devaluó y la crisis se vino ante México, donde miles de mexicanos perdieron fuertes cantidades de dinero y la economía estaba en su más bajo poder. Fue difícil salir de esta desastrosa crisis en el cambio de presidencia a Ernesto Zedillo. Comenzó a dar más ayudas para recuperarse del desequilibrio que apenas se había tenido. Nos manifestó el hombre. Fue difícil salir de este apuro, y no solamente era eso, sino el cambio de presidencia que en esa temporada el Estado vivía. México no podía recuperarse, pero el presidente no nos dejó solos, nos entregaba más ayuda y poco a poco México comenzó a levantarse en la economía. Fueron muchas ayudas, entregando títulos de propiedades a las personas más necesitadas. Asimismo, empezó a hacer nuevos programas, una de ellas el Procampo. Hubo muchas pérdidas de dinero, pero no solamente afectó en cosas materiales, sino mentalmente al entrar en crisis psicótica y perder la razón. Tal es el caso de la señora Margarita Peña de la Cruz, donde nos cuenta la historia de una de sus vecinas, que fue afectada demasiado, pues todas las mañanas sacaba las pacas de dinero y las ponía al sol, y antes de que oscureciera, las volvía a guardar. Y así hizo cada día, hasta que sin más, ella murió, pues su dinero ya no tenía el mismo valor. Personas perdieron sus casas, terrenos, trabajos, cayendo en crisis total y buscando qué hacer antes de rendirse en su generalidad. Conseguían por lo menos qué comer. Ese fue el año más difícil que se ha visto, nos reveló. No quiero imaginar que México pasara por lo mismo. Ya no se recuperaría. Sería casi imposible reintegrarse. Por lo tanto, actual México no está en condiciones de sufrir un ataque de tal magnitud. Si hasta el momento no se ha combatido contra la pobreza que se vive, la economía para todos no es igual.
Son más las clases bajas que las altas. Solo los más ricos sobrevivirían a la crisis, pues lo poco que se tiene no alcanza para mantener a una familia. Los problemas que enfrenta en la actualidad la economía en México es muy diferente a los de ese tiempo. El sistema financiero se encuentra en posición sólida y sujeta a esquemas adecuados de regularización y supervisión. En México, los resultados de los esfuerzos para contener la crisis bancaria de principios de la década de los 90 son prueba del éxito de la estrategia seguida. Sin embargo, los costos fueron elevados, tanto en términos en el PIB en 1995 y sus consecuencias sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores, como en cuanto al monto de recursos fiscales que se tuvieron que comprometer. Durante varios años, el sistema bancario no estuvo en posibilidad de apoyar a la actividad económica con montos adecuados del financiamiento. Desafortunadamente, no se ha podido diseñar una arquitectura financiera nacional que nos permita cómo manejar un mejor procedimiento para administrar el dinero de nuestro país. Esto es todo por nuestra parte. Ojalá les haya gustado. Mi nombre es Andibel Franco y esto fue un poco de la crisis económica de 1994 en México.